La noche en el corazón Avances, que retoma el episodio número 22 y 23. El episodio se abre con Hikmet, que se encuentra secretamente con Nayal, esposa de Gurkan, expropietario de la tienda de alfombras, y le hace creer que Sumbru podría haber matado a Gurkan. Al día siguiente, Hyun muestra a Melek un video de todo lo que sucedió entre él y Nu, diciéndole que le pidió a Tarkan que filmara todo. Melek, después de ver el video, le pregunta qué quiere decir cuando habla de declarar la guerra. Hyun le responde que Nu no le ha dejado otra opción y que ya no dará ningún paso hacia la paz. Melek, sorprendida, pregunta si está declarando la guerra a su hermano. En el hospital, Nasim está hablando por teléfono cuando ve a Sevilay entrar y dirigirse a la recepción. Se acerca para saludarla. Sevilay al verlo parece un poco incómoda y le pregunta si todo está bien, dado que se encuentra en el hospital. Nasim le explica que está allí por un cliente y le pregunta cómo está Tessin, imaginando que ella está allí por él. Sevilay no tiene tiempo de responder cuando llega Nu furioso. Lo enfrenta de manera agresiva, convencido de que está siguiendo a Sevilay. Nasim reitera que está allí por trabajo y que solo notó a Sevilay por casualidad. Luego se despide deseándole que Dios le haga la vida más fácil con un hombre como Nu. Ante esas palabras, Nu pierde el control y golpea a Nasim con un puñetazo. Pero es detenido de inmediato por un agente. Mientras Nasim le grita que es un psicópata, Sevilay, conmocionada, intenta calmarlo. Pero Nu le ordena que no tenga más que ver con Nasim. Este último se va furioso, mientras Sumbru intenta tranquilizar a Nu, recordándole que se encuentran en el hospital. Poco después les informan que Tessin ha sido llevado a la habitación y está bien. Los dos se abrazan aliviados. Mientras Sevilay abandona rápidamente el hospital, Tessin se despierta y Sumbru, aliviada, le dice que se asustaron muchísimo por él. Tessin cuenta que durante la noche sintió una mano sobre la suya y una voz que le decía, no me dejes. Él respondió que no lo haría y así regresó. Sumbru, sonriendo y apretándole la mano, le da la bienvenida, feliz de tenerlo de vuelta consigo. En los establos, Hyun llega con su caballo, ignorante de lo que está sucediendo en el interior. Semit está discutiendo con Rifat, un sicario, exigiendo la devolución del dinero, ya que el trabajo no se ha llevado a cabo y el hombre sigue vivo. Rifat replica que el dinero ya no está, sosteniendo que Semit había renunciado al encargo y que por lo tanto el anticipo está perdido. Hyun escucha la discusión y le pregunta a Rifat si debía matar a Tessin Yearly. El hombre admite que debería haberse ocupado de Tessin, pero que la policía lo había llevado a la comisaría precisamente esa noche, liberándolo al día siguiente. Hyun entonces le pregunta si no fue él quien disparó a Tessin, y Rifat confirma que debería haberlo hecho en los días siguientes, pero que Semit se había echado atrás. Semit, furioso, ordena a Rifat que se vaya y le dice a Hyun que no le dé importancia a lo que ha escuchado, pero Jen, lleno de rabia, lo enfrenta y casi lo golpea, intimándole a callarse. Semit le grita si se ha vuelto loco y Hyun con dolor responde que sí. Se ha vuelto loco precisamente por su culpa y que es un asesino. Aunque Tessin no haya muerto, Semit se defiende diciendo que no es un asesino. Pero Jen furioso le recuerda que ya habían hablado. Todo lo que Semit ha hecho él lo había tolerado y había callado. También le recuerda que había prometido hacer las paces con Nu, que estaba de acuerdo y había estrechado la mano de Tessin, pero al mismo tiempo había contratado a un sicario para matarlo. Semit intenta justificarse, diciendo que Tessin había tomado su villa, su trabajo, todo. Hyun entonces le pregunta si esa era su solución, y Semit lo confirma una vez más lleno de rabia. Hyun, devastado, entre lágrimas, le dice que él era su héroe de infancia. Era todo para él. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Añade que debería avergonzarse y se dispone a irse. Semit, furioso, lo acusa de ingratitud y le preguntas y se da cuenta de lo que le está diciendo solo por culpa de Tessin, intimándole a avergonzarse y llamándolo ingrato. Hyun, entre lágrimas, le grita que se avergüenza de él precisamente porque es su hijo, por todo lo que ha hecho a su familia, y se va. Semit le grita nuevamente, pero de repente siente un fuerte dolor en el pecho. Se dobla respirando con dificultad, luego se recupera lentamente. Mientras tanto, Nayal, esposa de Gurkan, llega con algunos periodistas frente a la tienda, ahora gestionada por Sumbru. Nayal declara haber denunciado la desaparición de su marido a la policía y creer que ha sido asesinado y enterrado. Un periodista le pregunta si tiene sospechas, invitándola a no mencionar nombres completos. Pero Nayal acusa abiertamente a Tessin y Sumbru, pronunciando nombre y apellido de ambos. Sumbru llega conmocionada y le intima que no use su nombre en público, pidiendo al periodista que interrumpa la grabación. El periodista accede y Nayal, irritada, le dice que ha presentado una denuncia contra ellos. Sumbru se defiende recordándole que fue precisamente Nayal quien quiso vender la tienda para castigar a su marido. El periodista le pregunta si eso es cierto, y Nayal responde que, cierto o no importa porque su marido ha desaparecido. En ese momento, el periodista afirma que no pueden publicar nada sin pruebas.
Niall, sin embargo, insiste diciendo tener las pruebas de que Tessin ha adquirido la tienda y se la ha confiado a Sumbru, haciéndola la dueña. El periodista concluye que para ellos el servicio ha terminado y se va, mientras Niall intenta detenerlos, gritando que tiene razón. Sumbru le dice que entiende su preocupación por el marido, pero que no puede presentarse en su trabajo para lanzar acusaciones infundadas. Niall entonces la acusa de haber matado a Gurkhan, afirmando que Hikmet le ha abierto los ojos y la amenaza diciendo que quemará a todos porque encontrará a su marido. Luego se va dejando a Sumbru conmocionada. Fuera del hospital, Sevilay está sentada en un banco aún turbada cuando llega Nu, que intenta hablarle, con tono bromista, recordándole el momento en que subió al autobús. Ella, sin embargo, no le responde herida. Nu le pide que entre porque hace frío, pero ella lo echa. Viendo que no se va, Sevilay se levanta, pero Nu la toma por un brazo, pidiéndole que no se vaya y que se ponga en su lugar. Le dice haber notado la mirada de Nasim hacia ella. Sevilay, en lágrimas, le grita que se calle. Con voz quebrada le explica que no puede soportar ser tratada así, porque cada palabra y cada gesto le recuerdan a la niña que era golpeada cada día por el hombre que llamaba padre. Le dice que no quiere revivir ese miedo, ese sufrimiento que aún la persigue. Cuenta haber intentado durante años acallar las voces en su mente y saber que, a pesar de todo, el único punto firme de su vida siempre ha sido él. Le pregunta por qué la hace volver a sentirse esa niña indefensa, después de que le había confiado que, solo curando juntos sus heridas podrían sanar. Le recuerda que fue él mismo quien le dijo que el miedo al abandono nace de su madre y que ahora debe esperar que ese trauma no la empuje a irse en ese instante. Luego, con voz firme y llena de dolor, le dice que esta es su última oportunidad. Lo mira una última vez y se va. Mientras tanto, Jian se encuentra con Nasim, que después de una llamada telefónica le confirma que Rifat estaba bajo custodia la noche en que Tessin fue atacado, y que por lo tanto su padre no es el mandante. Jian replica que lo habría hecho si no hubiera sido arrestado y dice estar exhausto de toda esa situación que involucra a su familia. Nasim le responde que ya sabe lo que debe hacer. Él y Melek deben construirse una vida lejos de todos ellos. Jian admite que quisiera que fuera tan simple, pero teme a Nu, que define como un maníaco de intenciones imprevisibles. Nasim asiente y añade que con Rifat no pueden hacer mucho porque la policía los tiene bajo observación y tarde o temprano emergerá la verdad sobre el encargo confiado por semital sicario Jian. Desesperado, se pregunta por qué todo esto sucede, porque las personas de su familia parecen amar solo el mal. Nasim intenta tranquilizarlo, recordándole que nadie se ha hecho daño y que por lo tanto no ha habido ningún crimen. Jian, triste, responde que es solo por ahora. En el hotel Nu firma algunos documentos, mientras Pinar le pregunta si pueden ir a visitar a Tessin. Le explica que los empleados están agradecidos por todo lo que él ha hecho y que se han organizado para visitarlo en el hospital. Nu sonríe y exit diciendo que ya ha avisado a Tufan. Pinar le agradece y se aleja. Poco después llega Sumbru, agitada, que cuenta al hijo lo que ha sucedido en la tienda con Niall, la denuncia y el miedo que la abruma. Nu ya tranquiliza, diciéndole que no tema, que se ocupará él, y le pregunta si Niall ha escuchado algo de alguien para decidir denunciarlos. Pero Sumbru, para evitar que el hijo se enfurezca aún más con los Analan, finge no saber nada, aunque sabe que fue informada por Hikmet. En la villa, Sumbru espera el regreso de Tessin, mientras habla por teléfono con su madre en Yayet, informándola de las buenas noticias y preguntándole por qué no va a vivir con ellos en lugar de quedarse en el palacio. Dice que no le gusta que esté allí y que también Tessin querría tenerla en su casa. Yayet responde que no está en el palacio para divertirse, sino para estar cerca de los nietos, porque Arika correría el riesgo de convertirse en una marioneta en manos de Hikmet y de esa manera al menos puede vigilar a Esad. La invita a no preocuparse y le dice que se siente cómoda, porque no tiene miedo de decir lo que piensa Hikmet y Semit. También le recuerda la cuestión entre Esma y Esad, explicándole que, si ella se fuera, la situación se les escaparía de las manos. Sumbru le da la razón, admitiendo no saber cómo manejar a Esad, y le pregunta si Semit no le pregunta nunca porque sigue viviendo allí. Niyayet ríe y le responde que se lo pregunta siempre y que ella ha respondido que esa no es su casa, sino de Tessin, divirtiéndose de la situación. Mientras Sumbru, del otro lado del teléfono, está preocupada. En el hospital No acompaña a Tessin hasta el auto. Durante el trayecto, Tessin le confía tener un gran problema. No recuerda nada de lo que sucedió antes o después de la emboscada. Cuenta haberlo hablado con el doctor, que lo tranquilizó, diciéndole que la memoria volverá con el tiempo. A la salida, Serat y otro hombre esperan para saludarlo y desearle una pronta recuperación. No explica a Tessin que fue Serat quien lo encontró. Tessin asiente diciendo saberlo y deberle la vida, mientras Serat, visiblemente avergonzado, agradece y los ayuda a subir al auto. Una vez de vuelta en casa, Tessin es recibido con calidez por toda la familia. Está feliz de regresar finalmente a su casa,
rodeado de las personas que quiere. Después de los saludos, pregunta Nu si hay novedades sobre la emboscada. Nu niega con la cabeza y explica que no hay indicios porque todo sucedió en la montaña, sin cámaras ni testigos, nada que pueda ayudar a la policía. Añade que, aunque encontraran al asesino, sería solo una pieza porque saben bien quiénes son los verdaderos mandantes, los Sansallan. Tessin replique que, considerando sus negocios millonarios, no está ciertamente sin enemigos, pero está convencido de que nadie, aparte de Semi-Chasnalan, llegaría al punto de querer matarlo. Luego insiste en que Nu jure sobre el Corán no emprender ninguna acción contra los Shansalan hasta que la culpabilidad de Semit sea probada. Nu, aunque reacio, pone la mano sobre el Corán y jura que no actuará hasta que tengan la certeza de la verdad. Serat entra trayendo el té para todos, sorprendiendo a Tessin, que le pregunta por qué lo trae él y por qué está temblando. Serat responde que Enys está ocupada con el almuerzo y que quiso traerlo él mismo, añadiendo que las manos le tiemblan solo por la emoción de verlo regresar a casa sano y salvo. Nu lo observa en silencio, sospechoso de su comportamiento. Más tarde, en el exterior, Serat camina solo, conmocionado. Se pregunta qué ha hecho y cómo podrá convivir con una mentira semejante. Llora mirándose las manos, atormentado por el peso de la culpa. Mientras tanto, Jian está en el auto con Esma y Mesut dirigidos al palacio. Nota que Mesut está silencioso e intenta tranquilizarlo, diciéndole que no tenga miedo, que no le sucederá nada. Luego se dirige a Esma, asegurándole que Esat se casará con ella antes de que nazca el bebé. Ella, sin embargo, responde que Esat no quiere y que la familia nunca aceptará ese matrimonio. Jian insiste en que lo hará y le dice que no se preocupe. En la cocina, Turkan intenta hacer comer a Mesut, que permanece en silencio, visiblemente turbado. Poco después el niño escapa llorando. Niyayet lo encuentra en el pasillo y lo abraza creyendo que llora porque hizo caer a Esat. Mesut, sin embargo, le confiesa que llora porque piensa que Esat no quiere casarse con Esma. Niyayet intenta consolarlo diciéndole que no piense en estas cosas y que no llore, apretándolo fuerte mientras ella también se conmueve. En su oficina, Jian está con Esma, nerviosa y preocupada. Intenta calmarla, diciéndole que resolverán todo juntos. En ese momento entra Esat. Cuando ve a Esma, se pone rígido y dice no querer hablar más de ese tema, haciendo ademán de irse. Jian lo detiene y lo obliga a sentarse. Enfrentándolo respecto al embarazo de Esma, le dice que sabe perfectamente que deberán casarse lo antes posible. Esat, choqueado, rechaza la idea del matrimonio y propone el aborto, sosteniendo que fue una decisión tomada juntos y que no actuó solo. Jian explota de rabia, acusándolo de falta de honor y dignidad. Le grita que no puede lavarse las manos y continuar su vida como si nada, dejando a Esma sola, con un hijo y sin futuro. Luego se dirige a Esma preguntándole abiertamente si desea realmente ese bebé, recordándole que no debe tener miedo de decirlo, no le sucederá nada. Ella, llorando, viendo que Esat ni siquiera la mira, se va conmocionada. Jian, furioso, pregunta a Esat qué tipo de hombre es. Esat admite haber cometido un error, pero insiste en que el matrimonio no puede ser la solución. Jian le grita que engañó a Esma, que le habló de matrimonio y le hizo creer en algo que no existía. Esat replica diciendo que solo había bromeado, que esas palabras habían sido dichas por decir, no para engañarla. Jian, fuera de sí, le responde que, ya sea que Esma decida abortar o no, él se casará con ella de todos modos y arreglará el desastre que ha creado. Luego se va dejando a Esat desesperado. Al día siguiente en la villa, Melek cierra una llamada telefónica justo cuando llega Nu, que le pregunta con quién estaba hablando. Ella responde molesta que no es asunto suyo. Nu, sonriendo, le pregunta por qué le habla de ese modo, sosteniendo haberle hecho solo una simple pregunta, pero Melek, lista para salir, le responde sarcástica que si fuera algo de lo que él debiera preocuparse, se lo habría dicho. Luego, mandando un beso a Sevilla y que sonríe, anuncia que debe irse. Nu, molesto, le pregunta dónde va. Melek reitera que no es asunto suyo, saluda y se va dejando a Nan nervioso. Sevilla y entonces le dice que se calle. Nu replique preguntándoles y no puede ni siquiera preguntar a su hermana dónde va. Pero Sevilla, impaciente, le responde que, si Melek no quiere decírselo, él no tiene derecho a preguntarlo. Nu, irritado, comienza a sospechar que Melek estaba al teléfono con Jian y que ahora ha ido a encontrarlo. Sevilla, cansada de sus sospechas, lo amonesta de parar y no hacer enojar más a su hermana. Mientras tanto, en la montaña, Jian se encuentra con Melek y le pregunta cómo está Tessin. Melek responde que se está recuperando y le cuenta del juramento de Nu, diciendo que, en el fondo, tiene razón. Jian replica que ellos no han hecho nada y Melek añade saberlo bien, que confía en él, pero sigue siendo el hecho de que alguien disparó a Tessin. Jian concuerda y le asegura que está buscando al culpable y que tarde o temprano lo encontrará. Melek espera que suceda pronto, así que pueda ser entregado a la policía. Luego le pregunta cómo está Esma y Jian responde que físicamente está mejor, pero psicológicamente llevará tiempo y que deberá casarse con Esat lo antes posible.
Melek pregunta por qué, dado que Esat no la quiere, pero Hyun le responde que no le interesa si Esat lo quiere o no. No puede permitir que una chica inocente quede sola y sin protección. En ese momento, llega Nu y Melek, sorprendida. Se pregunta qué hace allí. Nu se acerca furioso y le grita que se lo ha dicho más de una vez que no quiere que hable o se encuentre con Hyun. Melek, exasperada, le ordena que se vaya, pero él replique con rabia que se irá solo si ella también viene con él. Luego la agarra por un brazo e intenta arrastrarla. Hyun interviene tomándola por el otro brazo, le intima que pare. Nu lo empuja declarándole la guerra y lo provoca preguntándole qué harás y no para. Hyun, intentando mantener la calma, le dice que está soportando solo por respeto a Melek, pero lo advierte de detenerse. Nu continúa provocándolo. ¿Y si no paro, qué harás? Hyun, mirando a Melek, intenta evitar el enfrentamiento, diciendo que hablarán más tarde. Pero Nu lo presiona y dice que cualquier cosa que él tenga que decir puede hacerlo ahora. Delante de Melek, Hyun levanta el puño y lo advierte de no obligarlo a hacer cosas que no quiere hacer. Nu se burla y lo invita a golpearlo. Hyun se contiene solo por Melek hasta que ella interviene con rabia, alejándolos a ambos. Gritando dice que está cansada de sus peleas, que no puede más y se va dejándolos solos. Hyun, furioso, pregunta a Nu si está feliz ahora, si está satisfecho del resultado. Melek se ha ido. Nu, sonriendo nerviosamente, le responde que debería agradecer a Tesin porque si no hubiera jurado sobre el Corán, la guerra ya habría comenzado. Hyun lo acusa de querer provocarlo, de buscar un enfrentamiento para poder golpearlo primero. Así no romper el juramento. Luego, disgustado, le dice que se avergüence, que está destruyendo la posibilidad de vivir como una verdadera familia. Hyun lo mira con desprecio y se va furioso, dejándolo solo. En el palacio, Hikmet pregunta a Esat si está bromeando sobre el matrimonio con Esma. Esat, nervioso, responde que no está bromeando, pero que Hyun insiste en querer hacerlo casar sin siquiera dejarlo hablar. Hikmet exclama que todo esto es absurdo, que Hyun se ha vuelto loco y que Esat Shanalan nunca se casará con la doméstica de la casa. Arika concuerda diciendo que Hyun está diciendo solo tonterías y pregunta por qué deberían casarse. Nyayet interviene revelando que Esma está embarazada de su hermano. Hikmet le pregunta si está feliz de este matrimonio, pero Nyayet responde que no lo está en absoluto. Sin embargo, piensa que la chica tiene una dignidad que preservar y que deben protegerla. Hikmet replique que pueden protegerla también sin llegar a tanto. No la echarán a la calle, la llevarán a un médico y se ocuparán de la situación. Añade que no sería la primera mujer en el mundo en abortar. Nyayet le pregunta si Esma realmente quiere abortar y Hikmet responde que, una vez recibido el dinero, seguramente aceptará. Esat confirma haber dicho lo mismo a Hyun, pero que él no quiso escuchar. Hikmet entonces le dice a Semit que vaya a hablar con Hyun para resolver la cuestión. Pero Semit, cansado e irritado, rechaza y se va furioso. Justo en ese momento, llegan Bugnamin y Hanan, preguntan de qué están hablando y Nyayet resume la situación. Bugnamin declara estar de acuerdo con Hyun. Esma y Esat deben casarse. Hanan, contrariada, lo arrastra a la habitación para hablar en privado. Una vez solos, le pregunta furiosa por qué le importa tanto ese matrimonio. Bugnamin, igualmente agitado, responde que es el hermano mayor de los Shansalan y que es justo que se casen, porque si los otros no tienen compasión, él sí la tiene. Hanan le dice que no quiere que Esma se convierta en su cuñada, pero luego, viéndolo reflexivo, admite entender su punto de vista. Tú en Esma ves a tu madre y en ese bebé te ves a ti mismo. Conmovida añade que su única falta es precisamente un hijo y que Esma ahora lleva en su vientre un Sansalan. Bugnamin dice que solo quiere proteger los derechos de ese bebé y se conmueve. Hanan lo aprieta fuerte en un abrazo. Mientras tanto, Sumru y Nyayet se encuentran en la tienda de alfombras y discuten de la situación de Esma y Esat. Nyayet explica que está buscando solo el bien del bebé, pero que no cree que sea justo hacer casar a Esma con Esat, conociendo su carácter egoísta y mimado. Haría de su vida y la del bebé un infierno. Sumru pregunta qué piensa hacer y Nyayet responde que ha reflexionado largo tiempo, pero la única solución posible es convencer a Esma de abortar. Explica que Esma debe entender a qué se enfrentaría si decidiera tenerlo. Pero Sumru, preocupada, pregunta qué sucedería después del aborto, si Esma sería de todos modos echada del palacio. Nyayet responde que ha pensado también en esto. Propone encontrarle un buen chico, digno de ella, para casarse, así ofrecerle estabilidad y protegerla de ulteriores sufrimientos. Sumru entonces le recuerda cuando su madre estaba embarazada de ella. Su padre quería que abortara dejándola luego sola. Pregunta si alguna vez ha pensado qué habría sucedido si realmente hubieras abortado en lugar de darle la vida. Nyayet responde que nunca ha pensado ni por un instante en abortar. Sumru le dice que precisamente por eso deben pensar en Esma.
Nihayet, sin embargo, dice que Esma no es como ella, es frágil, demasiado sensible. No podría afrontar la vida con un hombre como Esat y un bebé a cuestas. Más tarde, madre e hija encuentran a Esma en un bar. Sumbru le dice que le quiere un bien inmenso y que desea solo su felicidad. Dice que quisiera poder decir que ella será feliz con Esat, pero sabe que no es así porque su hijo es egoísta y en parte es culpa suya por haberlo criado así. Añade que Esat nunca será un buen marido ni un buen padre. Nihayet entonces le cuenta una historia que Esma ya conoce, la de una joven enamorada de un hombre que la ilusionó y luego la abandonó cuando quedó embarazada. Esa chica era yo, confiesa, y la niña era Sumbru. Le cuenta de las dificultades que tuvieron que afrontar y la pone en guardia. Aunque Esat aceptara casarse con ella, le haría la vida imposible que Esma, ahora debes pensar bien en lo que quieres porque la vida es una sola. Sumbru la tranquiliza que no quieren forzarla. Cualquier decisión que tome, ellas estarán a su lado. Esma, en lágrimas, les agradece y toma su decisión final, interrumpirá el embarazo. Las tres se dirigen a una clínica. La doctora advierte a Esma que debe reflexionar bien porque es una elección de la que no se puede volver atrás. Esma, con voz firme, responde haber decidido ya. La doctora entonces llama a la enfermera para prepararla para la intervención. Nihayet y Sumbru permanecen en el consultorio, destrozadas por la situación y conscientes de que, pudiendo encontrar otra solución para ayudarle, elegirían esa. En otra residencia de los Ansalan, Hyun se encuentra con Melek y le pide disculpas por la pelea con Nu, afirmando que lo vuelve loco. Melek le dice que debe contenerse porque está cansada y él acepta dándole la razón y tranquilizándola que estará más atento. Afirma estar cansado de la separación y le pide casarse de inmediato, diciéndole que su hija nacerá antes del matrimonio. Melek, sonriendo, le pregunta si realmente piensa casarse a escondidas y Hyun confirma querer hacerlo sin pedir permiso a nadie. Melek le pregunta si después él volverá al palacio de los Ansalan y ella a la villa de Tesin. Pero Hyun le responde que solo la quiere a ella y que podrán vivir también allí, en esa casa, temporalmente para luego ir donde ella desee. La única cosa que quiere, dice, es no separarse nunca más de ella. Confiesa estar cansado de la distancia y añade que debe preocuparse también de Nu, que es imprevisible y que no puede vivir en el temor constante de lo que hará. Melek afirma querer casarse también ella, pero expresa el temor de que un matrimonio secreto pueda causar problemas aún mayores, sobre todo con Nu. Dice que Nu debe ablandarse, que es una condición necesaria. Pero Hyun replica que él nunca se ablandará y que no entiende por qué están esperando. Melek le pregunta que no entiende y si se casarán a pesar de Nu y Hyun confirma que sí. Lo harán. Melek, sin embargo, es inamovible. Afirma no poder hacerlo y que desea un matrimonio más sereno, más bello, y cree que no debe primero calmarse para permitirles vivir una vida tranquila con el bebé. Hyun le responde que no entiende que su hermano nunca se ablandará, que el verdadero problema de Nu es él y que ella también lo sabe. Melek le dice que, si no hubiera sido por la emboscada contra Tesin, ahora estarían viviendo en paz, discutiendo solamente de la fecha de su matrimonio, porque Nu se había tranquilizado. Pero Hyun replica que ya no pueden ni siquiera hablar porque Nu está convencido de que fueron ellos quienes dispararon acusándolos sin saber la verdad. Afirma entender la rabia del hermano, pero no comprende por qué deben ser ellos él, Melek y su bebé quienes paguen las consecuencias. Le dice que su felicidad depende solo de ella, de su coraje y de su decisión, poniéndola frente a una elección imposible, él o Nu. Melek, con la voz quebrada, le pide que no la obligue a una decisión semejante, diciendo que Nu es su hermano gemelo y que nunca podría ir en contra de él. Hyun le pregunta si esa es realmente su elección y Melek permanece en silencio, mirándolo con las lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en el palacio, Tesin ordena a la familia Shansalan liberar la villa. Semit, sorprendido, le pregunta qué quiere decir con desalojen la villa. Tesin responde con firmeza que deben recoger sus cosas y irse inmediatamente. Semit intenta oponerse, recordándole el acuerdo que habían hecho y el apretón de manos que lo había sancionado. Tesin rechaza esa objeción, afirmando que el acuerdo terminó el día en que la bala disparada a sus espaldas se clavó en su pulmón. Ante esas palabras, Semit sufre un malestar. Hikmet se precipita hacia él y ordena a Turkan llamar a una ambulancia mientras intenta hacerlo respirar. Tasin recibe una llamada telefónica, responde brevemente, dice que está llegando y luego deja el palacio. Poco después Tasin vuelve a casa y encuentra a Sumbru a recibirlo, visiblemente agitada. Le refiere que la policía está en el jardín y que la situación está fuera de control. Tesin le pide calmarse y la tranquiliza, diciendo que encontrarán una solución. Luego se acerca a Melek y Sevilay, que explican que los agentes están buscando un cadáver, pero que con toda probabilidad se trata de una calumnia orquestada por quien está ligado a Semit Shansalan. Enice se queja de la irrupción, sosteniendo que los agentes entraron con la fuerza, aunque tenían un permiso. El agente con el perro ordena cavar de inmediato y el comisario ordena a otro policía tomar el pico y la pala y cavar inmediatamente. Sumbru y Tesin están preocupados.
En el hospital, la doctora realiza la ecografía a Esma y pide a Sumbru y Niyet entrar. Las dos mujeres se acercan y la doctora las tranquiliza de inmediato, diciendo que no hay nada de qué tener miedo. Sin embargo, explica que Esma tiene una condición importante. La forma de su útero no es normal y no se ha desarrollado de modo sano. Niyet y Sumbru piden aclaraciones y la doctora precisa que, a causa de esta condición, si Esma interrumpiera el embarazo, podría no ser capaz de tener otros hijos. Sumbru pregunta si esto significa que Esma no podrá ser madre más. La doctora responde que no es imposible, pero que la probabilidad de abortos espontáneos en futuros embarazos es muy alta. Añade que, en la situación actual, se trataría de un riesgo concreto. Esma declara de inmediato a Sumbru que no quiere abortar y que tendrá a su bebé. Sumbru acepta su decisión, diciendo que estará bien así y que todo será como ella desee. Esma la abraza con gratitud, agradeciéndole varias veces. Sumbru la consuela invitándola a no llorar y a secarse las lágrimas. Niyet pregunta a la doctora si el bebé podrá crecer en salud. La doctora confirma que no hay problemas con el bebé, pero recuerda que Esma deberá someterse regularmente a los controles, ya que el riesgo de aborto espontáneo permanece. Recomienda además que Esma se cuide mucho, siga una alimentación adecuada y no levante pesos ni realice trabajos fatigosos. Sumbru y Niyet aseguran a la doctora que se ocuparán de todo y que pueden estar tranquilas. A la salida del hospital, Sumbru da un consejo importante a Esma. De ahora en adelante, no deberá decir que sí a nada que no desee realmente. Esma promete seguir el consejo. Sumbru le recuerda que Esad no es un chico responsable, como ya le habían dicho. Le explica que, al menos al principio, la hará sufrir y la herirá, pero la invita a ser paciente porque con el tiempo todo se arreglará hasta el nacimiento del bebé. Esma reitera tener confianza en él y afirma creer que Esad tiene un buen corazón y la llama señora Sumbru. Sumbru la corrige, diciéndole que debe llamarla madre. Esma acepta y se declara aliviada, sabiendo tener a su madre a su lado. Antes de irse, Sumbru dice a Niyet de tener cuidado que Hikmet no dañe a Esma. Niyet responde que Hikmet nunca se atreverá a meterse en medio. Sumbru la saluda diciendo de proseguir su camino. Niyet le dice de besar a Melek y Nu de su parte. Luego se aleja. Mientras tanto en el palacio, mientras Semit es asistido y llevado en ambulancia, Niyet vuelve a casa con Esma e intenta entender qué está sucediendo. Arika le dice que su padre se está muriendo y se precipita junto con la ambulancia. Niyet, conmocionada, observa la escena, mientras Hikmet, exasperada, exclama con rabia que ella debería ya saber todo. Furiosa, jura que un día se la hará pagar y se va enfurecida. En ese momento, llegan Bugnamin y su esposa. Bugnamin dice que Tessingen y Shelly no ha tenido en cuenta una cosa. Ahora él es un Shansalan. Afirma ser el hijo de Semit Shansalan y promete que defenderá a la villa de los Shansalan y su familia hasta la última gota de sangre. Niyet lo mira con escepticismo, afirmando estar segura de ello. Luego entra en casa con Esma. Turkan mientras tanto informa a Hanan y su marido que Semit está nuevamente en el hospital. Sin dudar, los dos parten de inmediato para alcanzarlo. Mientras tanto en el jardín, los agentes continúan cavando con atención. Cuando el objeto es parcialmente desenterrado, uno de ellos reacciona con estupor, dándose cuenta de que no se trata de un cuerpo humano. Poco después se descubre que el cadáver es el de un perro. Tessin explica con calma que se trata de Karabash, su perro sepultado años antes cuando había muerto. El comisario, sorprendido, admite que deberían haber sido informados. Pero Tessin replica que, si lo hubiera dicho antes, no habrían renunciado a acabar de todos modos. El jefe de la policía, comprendido el equívoco, reconoce que se trató de una falsa alarma y ordena a los agentes reunirse y dejar el lugar, explicando que la señalización era infundada. Mientras la policía se prepara para irse, el comisario se disculpa con Tessin por haber turbado la tranquilidad de la familia, precisando que solo estaban ejecutando órdenes. Tessin acepta las disculpas con cortesía, pero pregunta de todos modos de dónde partió la requisición. El comisario le responde que todo comenzó de una denuncia presentada a la fiscalía por la esposa de Gurkan y que ellos no hicieron más que ejecutar las disposiciones recibidas. Tessin queda impactado al conocer la noticia, y aunque no logra comprender cómo la mujer pudo imaginar una cosa semejante, no insiste. El comisario, antes de irse, renueva sus disculpas, asegurando que no era su intención causar molestias. Sumbru, conmocionada, mira a Tessin y le recuerda que ni siquiera sabía de la existencia de ese perro. Tessin admite que, al parecer sí, una vez tenían un perro llamado Karabash. Sumbru, agitada, le dice que no saldrán nunca de esa situación, que todo está ya comprometido y que también él ha sido arrastrado dentro de esta sociedad. Tessin intenta calmarla, asegurándole que encontrarán una solución y que no debe perder la lucidez. Sumbru, aún conmocionada, habla de la cuestión del cuerpo faltante, diciendo que habría querido saber la verdad porque vivió momentos de terror y las manos aún le tiemblan. Tessin admite que el cuerpo estaba allí, pero ahora no sabe más dónde ha terminado.
Mientras tanto, Hyun llega corriendo al hospital Hikmet. Furiosa, le dice que fue ese Tasim quien causó el infarto de su hermano. Lo reprende duramente, acusándolo de haber perdido tiempo prometiendo paz y persiguiendo a Melek en lugar de ocuparse de su propia familia y controlar qué estaba sucediendo. Poco después llega el médico con el diagnóstico. Explica a Hyun que las condiciones de su padre son muy graves. Se trata de una parálisis debido a una hemorragia cerebral. La situación es seria y requiere una intervención inmediata. El doctor añade que no es posible operar allí y que, vista la complejidad del caso, será necesario transferir al paciente a Ankara para recibir curas adecuadas. Hyun, preocupado, hace notar que el viaje será difícil y se pregunta si no hay médicos competentes también en esa zona. El doctor Emra lo tranquiliza que, si hubiera sido posible intervenir allí, lo habrían hecho, pero la única opción segura es Ankara. Ya ha hablado con un amigo suyo cirujano que está listo para acogerlos y proceder con la intervención. La familia acepta la decisión sin dudas. Todos concuerdan en hacer todo lo posible para salvar a Semit. Hyun declara que acompañará personalmente a su padre a Ankara y que permanecerá con él todo el tiempo necesario. Spoiler rápido antes de concluir el video. Semit no se recuperará nunca y después de algunos episodios morirá, marcando así su salida definitiva de la serie. Los avances terminan aquí. Si quieres la continuación, escribes y lo quiero. Hasta pronto, de Isabela. La luna llora en el balcón, susurra secretos al corazón. Te miro y el mundo se desvanece, porque calla.